Bienvenidos todos. Estamos ya en nuestra cuarta temporada del podcast y tenemos nueva cara y nuevo contenido. Todo evoluciona, cambia y crece, y nosotros contigo, juntos en el camino de la consciencia y la evolución. En esta nueva temporada, además de concentraciones con secuencias numéricas Grabovoi, tendremos conversaciones con grandes personas que nos contarán cómo han cambiado su vida, impactando en otros y tomando decisiones en base a las herramientas que nos van a mostrar en cada episodio. Además, haremos reflexiones personales sobre temas interesantes y cómo llevar a la práctica el método CID y, por supuesto, alguna meditación guiada. Porque el futuro está en la consciencia y yo te quiero ayudar a elevarla. ¿Te vienes a este maravilloso viaje con nosotros? Pues sube que despegamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos a un día más, una semana más de nuestro podcast Elevando la Consciencia. Ya sabéis, si queréis conocer más sobre el método CID, Cambia, Impacta y Decide, podéis entrar en mi página web, carmencid.com, y ahí descubriréis un poquito más sobre esto y cómo este método también nos ayuda a elevar la consciencia, que es un poquito lo que estoy enfocando el podcast en esta cuarta temporada. Y también trayendo personas como nuestra invitada de hoy, que es Susana Ayes, que ya ha estado alguna vez en nuestro podcast. Estuvo en el podcast la temporada pasada, creo, hablándonos de su experiencia con Grabovoi, cómo fue alumna mía en estos temas de Grabovoi y las secuencias numéricas y cómo esto le ayudó en algunos momentos de su vida, como por ejemplo para que Hacienda le devolviera dinero, cosa no muy común en España al menos. Se ríe, no la podéis ver, pero la estoy viendo y se ríe. Y bueno, entre otras cosas también, ¿no? Eso. Y luego se cambiaron las tornas, como ocurre también con algunos maestros de la Kabbalah, que alumnos se convierten en maestros y maestros en alumnos, y este fue mi caso también. Ella fue mi alumna con Reiki y con el tema el método de Grabovoi, y yo me convertí en su alumna, llamémoslo así, en el tema de Kabbalah. Y gracias a ella me inicié en este tema y he aprendido un montón sobre este tema. Y sobre esto es un poquito sobre lo que quiero que nos hables. Pero primero quiero que nos cuentes un poquito de ti, sobre tu faceta de escritora, ¿vale? Porque tienes, que yo sepa, 3 libros, dime si me equivoco. Y sobre todo el último está orientado un poquito a las enseñanzas cabalísticas. Es un libro sorprendente, para mí me encantó, lo recomiendo, porque aparte de que tiene algunos puntos que si eres seguidor de la Cábala los vas a pillar mejor, pero en general es un libro muy bonito, sorprendente y bueno, con un final increíble. No digo más, no quiero hacer spoiler. Para que la gente se anime a comprarlos, si les apetece, vamos. Se llama Los dioses atontados, ¿no? Este es tu tercer libro, ¿no? Bueno, ya no. Y aprovecho para saludar a tu audiencia, por supuesto, y para darte las gracias por invitarme, porque parte del proceso que tú sabes que he pasado últimamente, de unos meses de recogimiento y de silencio y tal que he tenido, que bueno, tu audiencia no me conoce, pero me presento un poco así, ha sido que, entre otras cosas, fíjate, no te lo comenté, ¿no? Como amigas que somos, pero no te comenté que el título del libro ha cambiado porque han querido ellos, ¿vale? Vamos a decirlo así. Entonces, a mí como me pasan cosas mágicas, pues bueno, de algún modo recibí la pista para utilizar la palabra que se debe acerca de esos dioses por toda la gente que lo tenga, que no se preocupe porque es el mismo libro, solo que ahora se llama los malajim, ¿vale? Que son los ángeles o los vigilantes en hebreo, ¿vale? Entonces, los vigilantes en hebreo, sí, conozco esa palabra por te lo enseño, aunque aquí tu gente no lo va a poder ver, pero bueno, hay que decir que si alguien lo tiene, que lo conserve, el de los dioses, porque no ha cambiado nada más que eso, que es denominarles los malajim. Y lo recibí así, por una intuición, por un comunicado de estos, ya sabes que a mí me pasan cosas así. Y dije, bueno, si vosotros queréis, pues lo cambio. Y lo cambié, ya está, no hay nada más que hablar. Pero bueno, efectivamente, escribo libros, tú fuiste mi profe,
no hay mucho más que decir para que la gente me conozca. Bueno, un poquito. Te voy a coger esto porque has dicho, recibí cómo tenía que llamarlos correctamente, los malajim. Sí. Pero bueno, realmente estos mensajes que recibimos, que a mí también me ocurre, los recibimos porque estamos en sintonía, quiero decir, estamos con la antena puesta y dirigida a donde debe ser. Y esto ocurre cuando elevas el nivel de consciencia. Sí, es así. Entonces, como el podcast va de esto, porque el futuro es la consciencia, bajo mi punto de vista, cuando yo te conocí como alumna de Reiki, tú estabas en un nivel totalmente bajo, material, con dolores, con movidas, y el conocer Reiki te fue, digamos, cambiando un poco, no, cambiando mucho la vida. Fuiste elevando ese nivel de conciencia, dejando de ser tan material, empezando a mirar un poquito hacia ese lado espiritual y dejar de llamar frikis a los que nos dedicábamos a estas cosas entrar en este mundo. Lo digo porque como yo sé tu proceso y te conozco personalmente, pues por eso. Y bueno, poco a poco tú fuiste también entrando en otros mundos y eso fue elevando tu nivel de conciencia, tu nivel de conocimiento, tu nivel de discernimiento a nivel espiritual, hasta que durante el encierro, durante la pandemia, tú llegaste a la Kabbalah. Digamos que llegó a ti, ¿no? Sí. Y esto te hizo clic. Bueno, también fuiste alumna mía en Grabovoi y estabas como un poco preparada, ¿no?, para recibir de repente. Y yo recuerdo que en una de nuestras conversaciones, que me estabas hablando de Kabbalah, tú me dijiste, yo siempre he estado buscando, algo así, ¿vale? No sé si es literal, pero siempre he estado buscando respuestas y al final las he encontrado en las antiguas escrituras, en lo más antiguo, ¿vale? Y de eso es de lo que quiero que nos hables, porque cuando nosotros hablamos de antiguas escrituras, vamos al Zohar, vamos a la Biblia y lo leemos literal. Y sinceramente, ¿vale? Yo ahora ya sé que no, ¿vale? Pero cuando yo me acercaba a estas escrituras, lo que veía eran cuentos para niños que te contaban una historia que para mí no tenía ningún sentido o me parecía un poco incluso manipulador, ¿no? Sí, sí. Pero esto no es así. En realidad, tú me enseñaste, y con la Kabbalah he aprendido, que existen 4 niveles de conocimiento, ¿verdad? Entonces, de esto es de lo que quiero que nos hables, porque es como un poquito, desde lo más básico hasta lo que realmente es la Kabbalah, son 4 niveles de conciencia que según vamos avanzando como que se va abriendo y vamos comprendiendo más. Entonces, esto es lo que me gustaría que nos explicaras un poquito, cuáles son esos 4 niveles y por qué la mayoría de la gente no llega al nivel más elevado, al nivel del secreto, ¿vale? Cuéntanos, por fin. Bueno, esta última pregunta es bastante interesante, ¿vale? A ver si no se me olvida explicártela al final. Pero bueno, todo lo que comentas es cierto. Además, tú y yo nos conocemos bien, bastante bien, y fuiste testigo de ese cambio, que ni más ni menos es como tú lo has contado, con un montón de anécdotas, pero como tú lo has contado. Tengo que decir que la Kabbalah, en aquella época en que yo estudiaba Reiki contigo, y bueno, es que estamos hablando hace 13 años o una cosa así. Sí, ¿vale? Sí, incluso, no sé. No te sé decir, pero vamos más o menos por ahí. Llegaban, pues eso, recomendaciones a lo mejor por YouTube o lo que sea, de un libro que se llamaba Zohar. Oye, ya que buscas cosas de Reiki, pues a lo mejor te interesa Kabbalah. Y yo me acercaba a esas antiguas escrituras, ¿vale?, a lo que son los textos, y yo decía, uy, no, yo tengo ya bastante con las energías del budismo, el no sé qué, como para acercarme ahora, y encima matizando que esto es el Antiguo Testamento. La gente que te esté escuchando, te siga, que no sepa qué es la Kabbalah, hay que decirle que la Kabbalah es la sabiduría que ha sido albergada o divulgada o promulgada por los sabios judíos desde hace miles de años, místicos y rabinos y sabios judíos
que se encargan, durante la mayor parte de la historia se han encargado de resguardarla, ¿vale? De conocerla y de divulgarla en petit comité dentro de lo que eran sus círculos de sabios o gente que estuviera preparada. De hecho, hay una anécdota en que antes, para acceder a la Kabbalah, quiero entender que hace siglos, porque ahora no ocurre, pero para acceder a la Kabbalah y a la sabiduría oculta, ¿vale? Tenías que ser varón, tenías que estar casado y tener más de 40 años, aunque todo eso resultan ser códigos, ¿vale? Pero se extendió que la norma era esa, o sea, que no era un conocimiento accesible. Claro, esa es a lo que voy, perdona que te interrumpa, es el que te dicen eso y además te dicen que esto viene de los sabios antiguos judíos y tú te quedas con eso, tú te quedas con la fachada, ¿vale? Sí. Pero hay mucho más. Sigue, perdona. Nada, pues te comentaba eso, ¿no? Que mira de qué estratos o de qué costumbres viene la Cábala o Kabbalah, pronúncialo como quieras, ¿vale? Entonces, claro, viene rodeada de un montón de misticismo más lo que tú añades, que es, perdóname, pero yo la Biblia no la voy a leer porque yo lo de Adán y Eva me vas a perdonar, porque claro. Lo de... Y esto yo creo que nos ha pasado a todos los que hemos tenido que romper un poco con la ignorancia, porque iba a decir pues con otro conocimiento, pero como yo no tenía ningún conocimiento, pues rompí con las barreras de mi propia ignorancia. Y entonces, en marzo de 2020, sí. Y discúlpame, sí. Yo con la ignorancia y con un montón de prejuicios, ¿eh? Bueno, prejuicios que no son parte más que una forma de ignorancia armada, ¿no? Que es una ignorancia que se envalentona y es una ignorancia que se envalentona en creer que sabe cosas. Eso es un prejuicio, ¿no? Y yo también lo tenía, por supuesto. O sea, yo tenía bastante con ser budista y con a ver, porque yo me armé y me metí en una escuela budista y en otra de Reiki y en otra no sé qué. Yo tenía bastante con el Buda y con no sé qué, que también es Stella, ¿no? Y lo amo profundamente, por supuesto, ¿vale? O sea, eso no se ha ido. Pero bueno, es verdad que un día, cuando en la pandemia nosotros pudimos movernos entre provincias, fíjate qué dato, mi marido se llevó a mis hijos a casa de mis suegros, porque llevábamos encerrados tantos meses que mis suegros, es decir, sus abuelos, tienen jardín, piscina, más espacio que nosotros. Entonces están en otra provincia. Y cuando nos dieron ese permiso, dijo, mira, voy a llevar a los niños a casa de mis padres. Estábamos esperando, fíjate, un paquete que nos llegara por correos, que no sé si recuerdas cómo estaba correos aquella época. Lo recuerdo, sí. Era horrible. Mandabas algo a alguien y tardaba 15 días, 20 días en llegar. Sí. Horrible. Entonces acordamos que yo me quedaba en casa y que me iría en mi coche unos días después cuando llegara aquella caja y que él le iba a adelantar y se marchaba. Y entonces, después de estar hiperencerrada y tocando un poco fondo de nuevo, porque yo fui hipersensible al encierro, pues de repente me veo sin mis hijos, otra vez encerrada en casa, sin poder salir, no creo que eran más que media hora, una cosa así. Pongo YouTube, que es de lo que me alimento, pues de enseñanzas, de maestros, de charlas, eso es lo que yo consumo, ¿vale? Y empieza a salirme profesores de Kabbalah y yo lo quitaba. Ponía otra cosa. Y otra vez, sugerencia para usted, vídeo de Kabbalah igual que, ¿no? Que estos son unos pesados, ¿sabes? Y otra vez, y un rabino, y otro, y digo, oye, ya, ¿vale? En una de estas, simplemente porque me ponía a trabajar y los vídeos en mi casa van sonando como continuamente. Sí. Dejé entrar uno de ellos. Y empecé a escuchar y digo, espera, ¿no? Sentí con claridad que algo se colaba dentro de mi interior por segunda vez en mi vida, porque esto ya me había pasado 10 años antes con otra cosa, ¿no? Pero me quedé escuchando y ya no lo pude apagar. Ya no pude dejar de escucharlo. O sea, de ese día al día que yo me reencuentro con mi marido y mis hijos allí, en ese nuevo destino al que nos podíamos mudar, pasaron 8 días, Carmen. 8 días en que tú sabes la dimensión de lo que te voy a decir del curso de Zohar que hice inicialmente, que es el famoso curso en abierto de Albert Gozlan, que tiene 164 clases.
Para cuando yo llegué a la casa de mis suegros, llevaba hechas 70 y algo. O sea, en 8 días. Me metí una barbaridad día y noche. Al principio me empujaba y me dormía las clases. Y durmiendo les escuchaba y me despertaba y lo rebobinaba y lo volvía a poner. Y era como una lucha de mi cuerpo queriendo apagarse y mi alma queriendo encenderse, que pasé 8 días maravillosos. Una vez, esto lo compartí con Raúl Durán, que es un profesor excelente y me llevo maravillosamente con él. Tuvimos ocasión de conocernos y recuerdo que le conté la anécdota, cómo había sido, y me dijo: Susana, fíjate lo importante que son los 8 días, porque si coges los textos, Abraham, ¿no?, es que le circuncidan en el 8º día, ¿vale? Y entonces la circuncisión de un niño judío, por ejemplo, se produce al 8º día de su nacimiento. Digo, anda, qué curioso. Me dijo, pues es así. Por eso pasaron 8 días en soledad. Digo, pues sí. Total, que pasan esos 8 días, me meto en el curso de Zohar, me pongo a tope y ya está, ya no lo pude abandonar. O sea, me abordó de una manera brutal, tanto que sucedió que empecé a desechar, no a despreciar, porque yo no desprecio a nada ni a nadie que haya pasado por mi vida enseñándome cosas. El conocimiento es que es brutal, porque por ejemplo, ya que mencionabas antes a Grabovoi, yo creo que la primera vez que hablamos tú y yo, para ponerte en situación de lo que era la Kabbalah, te dije, pues mira, es algo como lo de Grabovoi, pero en hebreo, ¿vale? Sí. Tienes que verlo porque es que son muchas de las cosas que dice Grabovoi, me dijiste. Y por eso dije, bueno, voy a entrar a ver qué es. Sí. Tú sabes que yo no me quedo en lo superficial, o sea, yo estudio algo y me tengo que meter hasta a fondo. Yo recuerdo cuando también estudié lo de Grabovoi, que leía libros de una densidad, o sea, que no soy de las que se quedó en la superficialidad de los códigos, por ejemplo, o de los secuencias, perdón, ¿vale? No me regañes, ¿vale? Pero me estás entendiendo, ¿no? O sea, yo cuando ya te metes en la parte metafísica de Grabovoi, yo decía, y estudiaba Kabbalah, digo, bueno, bien, pero esto yo ya se lo escuché a este señor, ¿vale? Es cuando te metes en la parte densa. Pero bueno, por contestar a la pregunta, esa fue la historia, ¿vale? Y lo que ocurre es que tú como estudiante, es verdad que tú dices, bueno, mi profe, yo puedo llevarte un poquito de la mano, pero yo me declaro estudiante siempre, sí, ¿vale? Yo también. Y soy feliz de ser una eterna estudiante. Pero bueno, como te decía, en algún momento tienes que ir hacia donde sea que está alojada esa sabiduría, por lo menos inicialmente, ¿vale? Para que te sitúes. Y esto sucede, que es el nivel misterioso o el nivel secreto de el Antiguo Testamento, y por lo menos, y más en concreto, ¿vale? Porque esta es una definición corta, de andar por casa. Sí, sí. Bueno, por situar a la persona que escucha, es el nivel oculto, el nivel secreto de los textos que se encuentran en lo que nosotros en este lado del mundo llamamos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia que los judíos llaman la Torá, ¿vale? Entonces la Torá escrita, ¿vale? La Torá escrita, porque luego en lo que es la Torá como la ley o la sabiduría engloba la totalidad del cosmos, hay que decirlo, pero insisto, por situar a la persona que te pueda estar escuchando, tienes que saber que son los conocimientos ocultos que por lo menos en un primer estadio como estudiante se encuentran en los textos de la Biblia, en los textos del Antiguo Testamento, en el Génesis, en el Éxodo, en Números, en Deuteronomio, en esos libros, ¿vale? Que son los 5 primeros de la Biblia, que donde tú lees un tipo de texto literal, hay otra cosa escrita, ¿vale? Y toda la vida ha sido oculto, no por esotérico, que también, ¿vale? Aunque me río un poco con esta parte, sino precisamente por escondido, ¿no? Entre los sabios y maestros judíos, dícese desde Abraham mismo, ¿no? Que es el primero, ¿no? El primer cabalista, el primer gran cabalista de la historia, ¿no? Así que no sé si respondo, ¿no? Un poco a lo que me estabas preguntando. Sí.
voy a puntualizar algunas cosas porque, a ver, yo lo entiendo porque me lo has explicado tú y otros profesores, Raúl entre ellos. Sí. Pero para la gente que, por ejemplo, sea la primera vez que escucha sobre esto y tenga prejuicios, como yo tenía, o sea, no. Sí. Lo que nos estás diciendo es que hay una primera, o sea, según tú coges la Biblia o la Torá, ¿vale? Que en realidad es lo mismo, solo que una es católica y otra es judía. El Antiguo Testamento estoy hablando, ¿vale? Tú lo coges, lo lees y entonces esa primera lectura no superficial, sino con lo que tú te quedas son las historias que nos cuentan. Bueno, pues en el Génesis o el diluvio. Se puso a llover, llovió. Aquí Noé montó un arca y metió ahí lo que Dios le dijo, ¿no? Entonces, tú lees eso, ¿no? Y como persona actualmente intelectual lo lees y dices, venga, o sea, ¿cómo va a ser, no? Que llueva tanto sin parar, que el mundo se inunde y que en una arca pues, cojan todas las parejas, ¿no? Entonces, tú lo que vienes a decir es que eso está escrito así para que el verdadero conocimiento que nos viene por ejemplo, en esa historia, no sea descubierto salvo por personas que vayan un poco más a profundidad y sean capaces de leer entre líneas o de descubrir la verdadera esencia de lo que ese texto está diciendo. Es esto, ¿verdad? Sí, aunque todos los niveles, ¿vale? Porque hay cuatro niveles. Imagínate que tú coges un texto cualquiera. Sí, tú agarras un texto cualquiera de lo que llamamos, pues eso, ¿no? La Torá, o del Tanaj, que sería el nombre del Antiguo Testamento, que sería la Biblia hebrea, que es el Tanaj entero. Y digo, bueno, ¿estoy leyendo lo que estoy leyendo o puedo leer algo más? Entonces hay 4 niveles de comprensión, ¿vale? Esto se le conoce como el Pardes en Cábala, ¿vale? Está el nivel literal, hay otros 2 niveles más entre medias que son más intuitivos, más alegóricos y tal, en los que una persona puede ir estirando el texto y sacando conclusiones más allá de lo que pone, ¿vale? Y luego el último nivel, que es el Sod, que es el secreto. Y se dice, en Cábala es muy común oír a un profesor decir que hay que empezar por estudiar el Sod, ¿vale? Para comprender el resto de niveles, para que llegues a comprender por qué el literal, por ejemplo, es como es, ¿vale? Entonces es como dar la vuelta y empezar a estudiar los textos por lo que callan más que por lo que dicen. Y lo que callan, pues hay un poco de todo, ¿no? Pero generalmente estudias algo que es fundamental en la Kabbalah, que es estudiar que los textos están escritos o en hebreo o en arameo, ¿vale? De la época, y el hebreo y el arameo comparten las letras hebreas como modo de lenguaje, y que las letras hebreas, cada una de ellas, es un recipiente de conciencia. Hay que olvidar que la letra es un trazo para hablar o para escribir. En la Kabbalah, la letra hebrea es casi más parecida a la formulación química, es decir, que la letra, si tú juntas la Aleph con la Bet, ¿vale? Por hablar de lo que para cualquier oyente podría entender como nuestra A y nuestra B, ¿vale? Si juntas la Aleph con la Bet, ¿vale? Tienes una composición de significado y de peso en conciencia, y esa Aleph y esa Bet pueden transformar, ¿vale? Los significados de otras palabras si se las quitas o se las pones, de manera que el hebreo no es más que un vamos a decirlo así, un lenguaje de programación, ¿vale? Y que si sabes descifrarlo, vas más allá de ver la pantalla inicial del videojuego que está programado. ¿Qué pasa? Que con este ejemplo tan un poco raro que yo he dado, que a lo mejor la gente que nos está viendo dirá, esta gente está fatal, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo fácil. La famosa primera palabra de la Torá. Cualquier persona que se haya acercado a una Biblia coge el primer libro, que es el Génesis, coge la primera frase de la Biblia y ve que pone algo así como: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la primera frase,
de la Biblia, ¿vale? De cualquiera, ¿vale? Puedes ver que en algunas pone al comienzo, pues, ¿vale? Sinónimos de principio. Y resulta que esa primera palabra en letras hebreas se lee Bereshit, ¿vale? Bereshit para Elohim bet hashamayim bet haaretz. Es la primera frase de la Biblia. Bereshit, solo esa palabra, que está escrita con una serie de trazos hebreos, de letras hebreas, ¿vale? El mero hecho de poder transponer qué letras son, qué valor en conciencia tienen, qué valor numérico, porque una palabra se lee, se interpreta y se calcula en el hebreo, ¿vale? Solo con poder reorganizar las letras, haciendo una técnica que en Kabbalah se llama tzeruf, solo con, ¿vale?, hacer este tipo de cosas, hay cantidad de interpretaciones posibles de la palabra Bereshit. Para que le resulte interesante a los oyentes, una de esas traducciones es Barashit, creó 6. Y cambias la frase. En lugar de decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dices creó 6, los cielos y la tierra, ¿vale? Otra es por la vía de la meditación, ¿vale? Otra traducción. Sí, otra traducción posible, transposición posible, ¿vale? Es por la vía de la meditación creó los cielos y la tierra. Pero fíjate, esta transposición que acabas de decir, por la vía de la meditación creó Dios los cielos y la tierra. O sea, para mí y para todos los que estamos... a mí todas las transposiciones me parecen interesantes, pero esta en concreto, fíjate la potencia de realmente de la meditación o de la visualización o del enfoque en lo que vamos a crear. Y como todas las culturas y todos los que trabajan con la metafísica te están diciendo constantemente que tenemos la capacidad de crear a través de nuestra mente, a través del enfoque en aquello que queremos o que estamos visualizando. Fíjate, y esto si vas a ese secreto, a esa cuarta forma de interpretar la Torá o la Biblia, ya te lo está diciendo en realidad. En una de sus formas te lo está diciendo. Correcto, sí. Perdona que te interrumpa, pero es que me parece importante porque... No. Es que ese es el matiz, o sea, es que realmente tú tienes delante un texto que pone una cosa, imagínate la palabra, cada palabra en hebreo, hebreo-arameo, ¿vale? Cada palabra como un cubo de Rubik, que simplemente si la vas moviendo un poco sobre sí misma, va desvelando significados diferentes. Y de ahí sale toda la Kabbalah, o por una parte, porque tú le preguntas hoy a los profesores que están en activo, a la gente cabalistas contemporáneos que dedican su vida a conservar y divulgar estas enseñanzas, y te dicen, bueno, vamos a aceptar que lo que pone en la Torá de forma secreta es la Kabbalah, aunque la Kabbalah es el conocimiento de la totalidad del cosmos, casi nada. ¿Vale? O sea, tienes que aceptar que la Kabbalah no tiene fin, ¿vale? No tiene fin. O sea, como suponemos que el hebreo es la matriz, o sea, el lenguaje de programación es la formulación química que compone toda la Tierra, todas las experiencias, todas las dimensiones, todo el infinito, todo el universo, todo, ¿vale? Entonces, el desmembrar esa información es para vidas y vidas, Carmen. O sea, no hay nadie, no hay ningún cabalista que sepa toda la Kabbalah. Es materialmente imposible para un humano, ¿sabes? Pero si lo piensas un poco, si de los que nos están escuchando son como tú y como yo, que llevamos tiempo, yo llevo más de 20 años, antes ya, pero estudiando y aprendiendo y dedicándome a elevar la conciencia y la espiritualidad, esto es un no acabar nunca. O sea, en realidad, aprendes una cosa, aprendes unas herramientas, te sirven para mejorar una serie de cosas, elevarte en una serie de cosas, modificar tu conciencia de una determinada manera para solucionar una serie de cosas, y de repente aparece otra cosa que tienes que necesitas otras herramientas para afrontarlo, elevarte, bla, 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 bla. Y esto es un no parar, esto es siempre estar en constante evolución. Y esto me parece así. Otra cosa que quería puntualizar, porque
muchos de los que nos van a escuchar son seguidores del Dr. Grabovoi, y tú has dicho que el hebreo y el hebreo arameo, como tú has dicho, es la cimentación del universo. Y quiero que sepan que cada letra hebrea tiene un valor numérico, es un número también, no es solo una letra. No es un sonido, como tú decías, no es un sonido ni un carácter, es un recipiente de consciencia, tiene un carácter gráfico y tiene un peso numérico también. Háblanos un poco de eso. Bueno, es que por eso cuando empezamos a hablar de esto tú y yo, lo primero que te dije yo creo fue, mira Carmen, cuando veas lo del hebreo, que cada letra tiene un valor numérico, es la parte en la que le podíamos decir a Grabovoi que él lo ha despojado de lo que son las grafías, ¿vale? Lo que pasa es que las grafías tienen mucha tela y mucha importancia en la Kabbalah, y es un poco diferente, es un poco más amplio en ese aspecto, ¿eh? Porque desde luego Grabovoi no dejaba un palo sin tocar, ¿vale? Pero para que el espectador lo entienda o la gente que te sigue lo entienda, las letras hebreas tienen un equivalente numérico. La Aleph vale 1, la Bet vale 2, es Aleph, Bet, Gimel vale 3, ¿vale? Si no las conoces, no hace falta conocerlas todas, son 22 letras y cada una de ellas tiene un valor numérico. ¿Qué pasa? Que las palabras en hebreo que están escritas con una serie de letras hebreas, una de las cosas iniciales que puedes hacer, porque luego hay otras, es sumar el valor total que tienen en función del valor de cada una de sus letras, de manera que tú obtienes un valor numérico, ¿vale? Y luego es válido coger esa palabra, sacarla de la frase y ver otras palabras que suman lo mismo y utilizarlas como equivalentes, ¿vale? Y ya está. En el concepto que te decía antes, si no me equivoco, ¿vale? Bereshit es equivalente a Ibonenut, que es meditación, ¿vale? Y estudiar, por lo tanto, las equivalencias que puede tener una palabra hebrea es infinito, ¿vale? Es muy, muy grande. Desvelar completamente lo que puede estar escrito en una frase con este principio es gigantesco, ¿no? Gigantesco. Sí. Y fíjate la importancia de las letras hebreas, ¿vale? Que hay unas cosas que, fíjate, con todo mi cariño, de las primeras cosas que me llamó la atención cuando empecé a estudiar fue reencontrarme con los textos que yo un día había rechazado. Y es muy llamativo que al principio del todo, porque vamos a reconocerlo, la gente no pasa de Adán y Eva, no, la gente no lee la Biblia, ¿vale? Ni siquiera, pues vamos a decir que tristemente, ¿no? La gente que es más asidua a yo que sé, a rituales religiosos o lo que sea, ni siquiera la leen. De decir, bueno, mira el texto lo que pone, ¿no? Porque con lo de las letras es súper llamativo que en el Génesis, cuando empieza a hablar de Abraham, el patriarca, ¿vale? Él en el mismo libro, en el nivel de literal, que sería el nivel 1, ¿vale? Él te dice que en la Biblia se llama Abraham, no Abraham, ¿vale? Sí. Y que más adelante, ¿vale? Y su mujer, por cierto, se llamaba Sarai, con Y al final, nuestra Y, ¿vale? Para que lo entendamos. Y dado una serie de hechos, llega un momento en que Dios viene y le dice, ¿sabes qué? Te voy a cambiar el nombre. A partir de ahora, te vas a llamar Abraham. Y yo... Con una H intercalada. Y tu mujer se va a llamar Sarah, con una H al final. Le quita el sonido I, ¿vale? Y le pone una H, que son las letras en hebreo Hey, ¿vale? Pero bueno, como estamos en audio, pues no te lo pinto, pero para que se entienda. O sea, a los personajes que están en la Biblia, Dios viene y les cambia el nombre. Y yo como lectora, ¿no? Cualquiera como lector, pienso que sería bueno que dijera, pero bueno, ¿qué pasa con el nombre? ¿Por qué un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente se molesta en decir, oye, quieto parado que tengo que cambiar el nombre a este señor? También le ocurre a Jacob, ¿vale? Sí. Cuando se enfrenta al ángel y le dice, bueno, a partir de ahora serás llamado Israel, ¿vale? Israel, que todo el mundo se piensa que es el Estado, el pueblo de Israel y no sé qué. No, es el pueblo de Jacob. Por supuesto, la descendencia de un señor que pasó de llamarse Jacob a llamarse Israel en la Biblia. Y en adelante, cuando narra la historia de Israel o de Jacob,
hay trocitos de texto en que se refieren a él como Israel y hay trocitos en que se refieren a él de nuevo como Jacob o Jacob. ¿Qué pasa con las letras? Es que ya te sale, en el momento que tú empiezas a hablar de las letras, de la información y tal, empiezan a verse cosas en el texto literal que antes quizá ni hubieras, yo qué sé. Preguntado. Exacto, No. ¿Por qué le cambia el nombre? Bueno, total, ¿qué más da? Un dios caprichoso que lanza un diluvio, pues ¿por qué no le va a cambiar el nombre? Yo no, Claro. Ahí tienes una puerta, ahí tienes una puerta para preguntarte, ¿por qué nosotros con las oraciones que tienen que ver más con la vida de la más católica, la de Jesús, cuando, ¿vale? Cuando dice, en el nombre del Padre, ¿cuál es su nombre? Santificado sea tu nombre. Es verdad. ¿Cuál es el nombre? No lo ¿Vale? dice. Claro, sí, pero ¿cuál es el nombre? O sea, ¿qué le pasa con los nombres a la gente? O cuando dicen... No, adiós. En este caso. Sí. Vale, Sí, pero sí. hay, por ejemplo, el libro de Éxodo, Sí. que en español se traduce como Éxodo, Sí. ¿vale? Es el segundo libro de la Torá. Esa traducción es incorrecta. En hebreo, el libro se llama Shemot. Shemot. La palabra Shemot significa nombres. Luego los libros de la Biblia son Génesis, nombres, ¿vale? Y de ahí en adelante, no Génesis, Éxodo. ¿Vale? Está muy bien la historia del éxodo del pueblo judío, pero es que su nombre Claro. original es nombres. Y es para preguntarte, ¿qué te pasa con los nombres? Claro. ¿Vale? ¿Qué te Fíjate, ahí es donde voy yo a la tercera y última pregunta que te quiero hacer. Es que, claro, si tú coges un libro que se llama Éxodo y lo abres, te pones a leerlo y lo que te cuenta es una historia de un pueblo que abandona Egipto y se va a través del Mar Rojo a otro lugar a encontrar la tierra prometida, pues tú dices, perfecto, se llama Éxodo porque me cuenta la historia de un éxodo. Pero si te dicen, no, es que se llaman nombres, y tú piensas un poco, ¿y qué tiene que ver los nombres con la historia de lo que me está contando dentro del libro? Entonces ahí estaríamos un poco saliéndonos de lo literal y empezando a hacernos preguntas de, aquí debe haber algo más. En realidad la historia que me está contando no es de alguien que se va de Egipto porque son esclavos a buscar en la tierra de la libertad, ¿no? Me está contando otra cosa. Y es ahí donde empiezas a cuestionarte lo que estás leyendo, ¿no? Y a leerlo desde otra perspectiva. Claro. ¿Y por qué piensas tú, tu opinión, ¿vale? Yo sé lo que los profes dicen y por qué pasa esto, ¿no? Pero tu opinión de por qué ese secretismo y por qué esa manera tan cerrada de mostrarnos estas enseñanzas y por qué también ahora se está, digamos, abriendo tanto a la gente, porque de un tiempo a esta parte, hace muchos años, ¿vale? Pero sobre todo ahora, después del encierro y demás, es como que la gente está buscando más sobre la cábala y sobre estos estudios. ¿Por qué ese afán con esconderlo? ¿Qué crees tú? Bueno, espero que mis profes no me maten porque no recuerdo el nombre del cabalista en concreto. Lo tengo, créeme, en la punta de la lengua, pero bueno, hay uno, creo el siglo XIX, una cosa así, en que decide, digamos, abrir la cábala al mundo, ¿vale? Que se fue a Malta. Fue este que se fue a Malta. No, el que se fue a Malta es Abulacia. Abulacia yo creo que es del siglo XVI, ¿vale? O XIII o por ahí. O sea, Abulacia es como muy antiguo, ¿vale? O sea, Ya sé cuál dices. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, si me acuerdo te lo digo. Carmen, no me acuerdo del nombre y es posible que a uno de los profes de quien tengo clase dentro de 3 horas me mate porque se me está olvidando. Pero bueno, es verdad
que la Kabbalah un día decide abrirse al mundo, decir, bueno, tienen que aprenderla todos, niños, mayores, mujeres, hombres, porque ha permanecido, ¿vale? Si te pones en una mezcla entre lo literario y lo poético, unos 5.000 años tiene el calendario hebreo, ha permanecido oculta, ¿vale? Restringida a la gente. Ahora, el porqué del secretismo, yo lo único que te puedo compartir es una impresión. No tengo una versión oficial, pero te puedo compartir una impresión que, claro, o sea, y quiero que quede claro, ¿vale? Que tiene mucho que ver conmigo y mi manera de entenderlo, y más allá de que haya una versión oficial. Primero, la propia Kabbalah ha pasado por lo que son eras, son años, cientos de años de cambios sociales, de desarrollos intelectuales y de situaciones sociales muy diferentes, ¿vale? O sea, estás hablando de que sea cierto o no, ¿vale? Abraham tiene como 4.000 años, o sea, es que son barbaridades de tiempo. Entonces, claro, no sabemos o no conocemos cuál es la situación cultural o de acceso a el conocimiento que estás hablando más místico y más profundo, ¿vale? A gente que quizá no haya sabido leer ni escribir, a gente que haya vivido apegada a la tierra, a gente que, mira, por ejemplo, el propio Abraham, una de las partes del texto viene en la Biblia, Dios le dice, Lej Lejá, sal de la idolatría de tu padre. Abraham era hijo de un idólatra, de constructor de figuritas de otros dioses, es decir, yo no sé cómo ha tenido que ser de duro. Ahora te voy a llevar de repente en un time lapse a ti y al año 2000 y a Grabovoi. ¿Es que a ti te es fácil que la gente te escuche? No. Claro, es que a ti te es fácil por mucho YouTube. Si no entran en la profundidad, y eso a mí me frustra bastante. Entonces, o sea, quiero decirte que cuando ves ese flash al pasado de cómo tenían que ser las cosas, a cómo realmente son hoy en día, que sí, que tenemos un montón de herramientas, pero fíjate, a mí alguno que otro hater se me cuela en el canal y me llama tarada, no sé qué, ¿sabes? El otro día uno me decía algo así como que el judaísmo había sido, bueno, que me lo merecían lo peor, y que digo, pero chiqui, o sea, por un vídeo de un cuarto de hora. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que la gente no tiene claro lo que es el sionismo y el judaísmo, o sea, y confunden que esto me pasó a mí, por eso mis prejuicios, y por eso ahora lo sé la diferencia. Entonces, claro, la gente asocia que sionismo y judaísmo es lo mismo y no tiene nada que ver. Claro, es que no estamos hablando de, vamos a decirlo así, de que la Kabbalah esté ligada, ni está cerca, de estar ligada a reivindicar no sé qué estado. No. Es que ni tampoco son religión. Hay cabalistas que no son rabinos, y hay rabinos que no son cabalistas. O sea, no tienen. Y luego están las personas como yo, que no soy judía conversa, que decido yo hasta dónde meto el pie dentro de las enseñanzas y de lo que me llevo a mi vida. He cambiado cosas en mi vida porque yo he querido, porque he visto sus efectos y punto. Entonces, en ese aspecto, estamos en la mejor época para lo que es la apertura, ¿vale? La gente está... Los que estamos abiertos tenemos un acceso brutal a toda la información. Ahora bien, ¿cuántos estamos abiertos, Carmen, realmente? ¿Tú te imaginas lo que sería para gente del siglo XI? No sé, ¿vale? Que no han escrito ni tenían... que eran el analfabetismo era lo normal. Bajar y decirle, pues yo que sé, que hay varias dimensiones o que... Cuesta ahora que la gente está mucho más abierta y aún así te siguen, pues como tú dices, tienes un montón de haters por ahí que te llaman de todo. Claro, la gente que debe ser tan lista que le debe ir todo maravillosamente bien en la vida, y me parece muy bien, pero es que se nota, ¿vale? Y es verdad que otros pocos te empiezan a seguir, pero yo creo que esta es mi respuesta, Carmen. No sé qué pasó, no sé cuál es exactamente el código. Mira, cuando te dicen que tenías que tener 40 años, ahí sí. Es verdad que el número 40 es un número importante en Kabbalah. El pueblo judío está 40 años en el desierto. El propio diluvio duró 40 días. Tú no podías acceder a la Kabbalah hasta los 40 años. En fin, o sea, alrededor de los números siempre hay misterios en Kabbalah. Siempre. ¿Vale? Muy bien. En otro momento, pues hablamos de por qué 40 y no. Porque, por ejemplo, uno de los mayores cabalistas de la historia, siglo XVI,
Isaac Luria, el rabino Isaac Luria, ¿vale? Sí. Es que no solo es de los mayores, sino el mayor, ojo, exponente para muchos de lo que son las enseñanzas de la Kabbalah, aparte de que lo revoluciona y es tremendo. Isaac Luria es, no sé, quizá el nombre que ninguno de nosotros estudiantes olvidamos porque más tarde o más temprano todos los maestros se refieren a él. Es un tío, si no me equivoco, del siglo XVI y es un hombre que fallece con 38. O sea, es decir, que no llegó ni a los 40. ¿Vale? A los 6, por lo que yo recuerdo, ya era una lumbrera en esto de la Kabbalah, súper joven. Sí. Y mira, y sin nombrar demasiado, porque no tienen mucho que ver, es verdad que para los judíos más ortodoxos esto no es plato de... O sea, no está entre sus intereses, ¿vale? Como enseñanza, pero sí que hablan de Jesús como un enorme mekubal. Un mekubal es un grandísimo maestro de Kabbalah. Sí. Estoy oído también a Saban. O sea, Saban tiene Mario Saban tiene varias conferencias explicando que Jesús era un cabalista y era un rabino que claro, nunca... Jesús no pudo ser... Un mekubal, es decir, un rabino top, vamos a decirlo así. Sí, top. Sí, y realmente él dice algo que a mí me parece muy lógico. Yo no quiero ofender a ningún católico ni ningún cristiano, pero realmente dicen algo muy lógico, y es que Jesús no era cristiano, porque el cristianismo nació 2 siglos después de que Jesús se hubiera muerto por Pablo. ¿Vale? Y no solo eso, es que tú lees el Nuevo Testamento. Ahora ya desde la Kabbalah lo lees con gusto, ¿no? Porque a mí me encanta ver esas perlas de Kabbalah en el Nuevo Testamento. Y es que creo que es en el testamento de Mateo, si no Mateo, el de Marcos. Tu audiencia me tiene que perdonar porque yo no tengo esos... Me encantaría ser de esos que saben decir que fue en Lucas 14, 16 y tal. O sea, es que no se me queda esto, ¿vale? Pero es verdad que hay un párrafo, un texto en el que él dice que él no va a cambiar ni una yud. La edición de la Biblia que yo tengo dice yud, que es la letra hebrea. Sí. Dice, yo no voy a cambiar ni una yud ni una coma de la ley de Moisés, Son sus palabras textuales, La ley de Moisés es la Kabbalah, Sí. Ojo, O sea, es que te está diciendo que ores al Padre en lo secreto, Primeras páginas de la Biblia. Te ha dado, Que ojo, que a la gente se harta de decir cuando van al catecismo y demás que está sentado a la derecha del Padre. Dime tú si después de conocer el árbol de la vida con la columna derecha, la columna izquierda y la columna central y todas sus dimensiones, no adquiere más sentido haber repetido desde la infancia una frase que es y está sentado a la derecha del Padre. Uh-huh. Hombre, sí, está sentado a la derecha del Padre. Sí. Es tremendo, tremendo. Sí. O sea, y muchísimas más, porque hay un momento, fíjate, que no hemos hablado de los 72 nombres de Dios, pero... No, esto era para otra entrevista, porque es que esto es muy extenso y quiero volver a traerte, porque me gustaría mucho seguir con estas conversaciones y porque creo que es importante e interesante, ya seas seguidor de la Kabbalah o no. Ya es que me emociono. Luego me embalo y me tenéis que hacer callar. ¿Vale? Claro, pero ya chirrille o no, ya pienses, estas dos están taradas o no, claro. Hay mucha sabiduría, hay muchas cosas, hay mucho que aprender y te ayuda, o sea, a ver la vida y no solo la vida, sino las religiones, las filosofías, desde una perspectiva tan elevada, que es lo que yo quiero con este podcast, que tú tengas mucha información para poder elevar tu conciencia y verlo desde diferentes puntos, y ahí tú decidas, que nadie te haga decidir, sino mira, si no te resuena nada de lo que Susana te está diciendo, pues ya está, no vuelvas no mires nada sobre la Kabbalah y ya está, pero si te resuena, a lo mejor, oye, te cambia la vida como nos ha cambiado las dos, primero Grabovoi y después la Kabbalah, o sea que esto es así. Sí, es que es como es. Además, con la información tú tienes que resonar de algún modo. Claro, exacto. Hay un interior dentro de ti. O sea, quiero decirte que no... porque me has invitado y estamos hablando de esto y estoy disfrutando de charlar con una amiga de esto, que ya sabes que yo me pongo súper intensa y que lo pasamos muy bien también. Vale, pero es verdad que no hacemos, ni tú ni yo, creo, vamos, no hacemos evangelismo y vamos por ahí diciendo la Kabbalah es la realidad y no sé qué.
todos. Venga Pero, ya. Porque una de las cosas que más me interesa, o sea, una de las cosas por las que yo me empecé a interesar por la Kabbalah es precisamente porque no era dogmática y no es una religión. Si llega a ser dogmático y religioso, aquí no me ves, o sea, ya te lo digo, porque yo he leído de todas las religiones, o de casi todas, no digo todas, de casi todas las religiones, y he visto cosas interesantes, pero ya está. O sea, yo no profeso ninguna religión, yo no soy de ninguna religión, y mucho menos de todas aquellas que sean muy dogmáticas, porque yo creo que, ante todo, la libertad de por ti mismo descubrir la espiritualidad y cómo funciona el universo. O sea, herramientas todas las que quieras, pero dogmatismo y falta de libertad, ninguna. No, en ningún caso. ¿Qué dices? Esto es llevar la conciencia. ¿Qué dices? Mira, yo que te digo que tengo profes y tal, y en el mundo online, es que ni siquiera he pisado físicamente una clase de Kabbalah. O sea, es que hoy por hoy, con los medios y tal, la autogestión es súper importante, el estudiar si quieres o no es súper importante. Nadie te impone estilos de vida, nadie te dice levántate y repite esto 4 veces. Nadie, tía. O sea, es que esto no puede ser más light, ¿sabes? Sí. Es autocompromiso, pero bueno. Claro, exacto. Son ganas de aprender, ganas de descubrir, ganas de saber más, ganas de ir a ese secreto, a ese sod de por qué estaba ahí y por qué las respuestas están ahí y hasta ahora no hemos sido capaces de descubrirlas. Estamos en ello. Bueno, que tú eres mi invitada. Como sé que tienes que irte, solo nada, si nos quieres decir unas últimas palabras para cerrar, lo que tú quieras, algo que te apetezca compartir. Bueno, no, yo te quiero dar las gracias, Carmen, que cuentas muchas veces conmigo, que para mí es un placer enorme. Para mí también. Yo, es verdad que dedico gran parte de mi tiempo a estudiar y a divulgar, como tú, que como te estaba diciendo antes, sí, vale, ok, todo oculto, pero con mucho que lo abras, sé que las dos tenemos el reto en nuestras espaldas de ir picando, ¿no?, un poquillo y dejando que la luz pase en nuestros corazones y en los corazones de otros, le pese a quien le pese, amiga. Entonces estamos en el mismo barco, ahora con la Kabbalah, pero antes ya lo estábamos también. Y nada, decirte que para mí es un placer estar a tu servicio y al servicio del conocimiento, vamos, no quede ninguna duda, ¿vale? Lo mismo te digo, igualmente, es recíproco. Bueno, muchas gracias por venir, gracias a vosotros por escucharnos, espero que os haya gustado y bueno, ya sabéis que si tu vida está un poco, te levantas por la mañana y sientes que no tiene propósito, sientes ese vacío existencial del que también habla la Kabbalah, puedes entrar en mi página web www.carmencid.com y empezar ese camino de autoconocimiento para conseguir cambiar tu vida, saber qué te gusta hacer y qué quieres hacer y con ello cambiar tu vida y la de otros, cambiar, impactar y decidir. Y nos vemos la próxima semana. No quiero alargar más esto, espero que te haya gustado y lo dicho, pasa una maravillosa semana. Chao. Muchas gracias a los oyentes por escuchar este podcast. Si te ha gustado y piensas que puede interesar y ayudar a otras personas, por favor, déjanos tu reseña en iTunes o iVoox y así ayudarnos a llegar a más oyentes y, por supuesto, compártelo. Si quieres saber más sobre Carmen Cid y su método Cambia, Impacta y Decide, puedes entrar en la página web www.carmencid.com, así como en sus redes. Pero si lo que deseas es saber más sobre las enseñanzas del Dr. Grabovoi, puedes entrar en www.cursosgrabovoi.com. Te espero en el próximo episodio, donde seguiremos con más cosas interesantes elevando nuestra conciencia. Hasta la próxima semana. Bienvenidos todos. Estamos ya en nuestra 4ª temporada del podcast